Voy a compartir la pantalla. Hay especialización en esto, ¿sí? Cuando ustedes terminen. Pasto, si no estoy mal, en la cooperativa, en la Uniminuto también, referencia a nómina. Esta es una parte muy importante de la carrera de la profesión contable y de la profesión administrativa. Hay un departamento en cada empresa, por lo general, de recursos humanos, ¿no? Y hay un grupo de trabajadores que se encarga únicamente de trabajar esta parte de nómina, ¿sí? Entonces, por eso les digo que esto es muy, muy importante en una sociedad. Bueno, esperemos, allí les estoy compartiendo. Sí, sí se mira la pantalla. Sí, profe. Listo. Bueno, ¿qué es la nómina? Tenemos que aprender a diferenciar lo que es la nómina de lo que son los pagos que se realizan como independientes, ¿no? ¿Qué concepto tienen ustedes de nómina? ¿Han escuchado hablar de eso, de nómina? Bueno, yo creo que la mayoría no ha trabajado así, ya no tiene experiencia, me acuerdo tanto, no, me dijeron que no. Solo por ahí una compañerita, no sé si está conectada, la que sabía molestar, en la parte de atrás, me acuerdo tanto. Me dijo que había trabajado en alguna oportunidad. ¿Qué será nómina? Bueno, la nómina en sí son los pagos mensuales o quincenales que las empresas o los empleadores realizan a sus trabajadores, siempre y cuando estén bajo una modalidad de contrato, ¿no? Y esta nómina abarca lo que son los salarios, las comisiones, horas extras, recargos y descuentos, ¿sí? Eso es la nómina. Yo por ahí les había dicho que lean un poquito como para que lleguemos de pronto por aquí con unas dudas sobre este tema, ¿sí? Bueno, eso es la nómina. ¿Y en qué se diferencia con los pagos de los independientes? Bueno, aquí tengo a los colegas contadores. Resulta que cuando usted es un trabajador dependiente, ¿sí? Está bajo una nómina, ¿sí? Bajo esto, tiene que cumplir con tres, ¿cómo le podemos llamar? Tres reglas generales para ser un empleado dependiente. Entonces, la primera es cumplir un horario, ¿sí? Debe usted cumplir un horario como tal. La segunda, debe usted tener unas funciones o unas actividades específicas o un cargo que le llamamos nosotros. Y la tercera, debe tener usted subordinación. ¿A qué hace referencia a la subordinación? Que alguien lo mande, ¿sí? Cuando usted cumple esos tres elementos esenciales, se considera que usted es un trabajador dependiente de una empresa. Por eso, ojo chicos, sobre todo los que profesan las carreras liberales como los abogados, los contadores, los administradores por lo general sí ingresan a veces, pues por lo general bajo nómina, ya directamente. Entonces los que profesamos actividades independientes nunca hagan confundir lo que es un trabajo dependiente con independiente, ¿no? Usted como contador, como trabajador independiente, no va a cumplir esas tres digamos, principios, digámosle así. Porque si no se convertiría en un trabajador de nómina. Entonces, si usted lo contratan como prestación de servicios para que realice actividades contables y resulta que usted va todos los días, de 8 a 12, de 2 a 6, ¿sí? Resulta que usted tiene a alguien que le diga qué hacer, ahí el jefe, el gerente puede ser, y resulta que también tiene unas actividades fijas, le dice, no, usted tiene que hacer esto, esto y punto. Entonces ahí está bajo nómina, pues mejor contráteme bajo nómina. Entonces ahí ya me aporta seguridad social, me da mi prima, me da mis cesantías, mis intereses a las cesantías, ¿sí? Entonces a veces algunos empleadores utilizan ese método, ese medio de contrato por prestación de servicios para confundirlo a uno y lo quieren hacer trabajar como si estuviera bajo nómina. Eso está mal, ¿no? Entonces, ojo, el que está bajo nómina cumple con esos tres principios. ¿Qué se incluye en la nómina? En la nómina también se incluyen las prestaciones sociales, que ya las vamos a mirar cuáles son, los aportes a seguridad social, ¿no? Las prestaciones sociales son la prima, las cesantías, los intereses a las cesantías. Aportes a seguridad social ya vienen a ser la salud
la pensión y los riesgos. Y los aportes para fiscales, cuando haya lugar a ellos, son los que conocemos como el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar. ¿Listo? Entonces, todos esos rubros se incluyen dentro del modelo de nómina. Datos importantes para este año que deben tener en cuenta, ¿no? Nunca se olviden de esto, ¿no? Salario mínimo, 877.803. Subió un 6% mediante decreto del año anterior. Decreto presidencial, no hubo acuerdo este año. El auxilio de transporte, 102.854. ¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte? A ver, ustedes que ya hicieron la consulta de nómina. ¿Quién me dice? Por ahí una niña me dijo los que viven lejos. Sí, está bien. Los que viven lejos tienen derecho al auxilio de transporte. Por eso es auxilio de transporte. Pero, ¿qué connotación especial hay del auxilio de transporte? ¿Quiénes tendrían derecho? A ver, chicos, acuérdense. Rebusquen en el cuaderno y en las hojitas. O en internet. O les pongo la pregunta así. Si yo gano 4 millones de pesos, ¿tengo derecho a auxilio de transporte? Soy concejal de Ipiales. Pues dice que uno de los principales requisitos que se debe cumplir para tener el derecho del auxilio de transporte Ajá. es que el monto del salario devengado no puede ser superior a 2 salarios mínimos legales vigentes. Eso, muy bien, ¿no? Entonces hay dos aspectos principales para el tema del auxilio de transporte. El primero, el auxilio de transporte es un rubro, ¿sí? Que lo ha catalogado el Estado como tal para que usted pueda trasladarse de su lugar de vivienda a su lugar de trabajo, siempre y cuando usted viva 10 metros lejos del lugar de trabajo. Entonces, si por ejemplo usted tiene la casualidad de vivir al lado, pues no tendría derecho a auxilio de transporte. Pero eso ya depende de la administración o de la gerencia, ¿no? Yo me acuerdo, trabajaba en una empresa en la que un compañero vivía al lado de la empresa, pero pues bueno, a la empresa le pagaba su auxilio de transporte, pero no tenían en la obligación de hacerlo, pero lo hacían. Entonces eso ya lo determinará cada uno. Pero eso dice la norma. Ahora, el auxilio de transporte únicamente se lo paga, y eso sí hay que cumplirlo. Y bueno, sería algo pues ilógico si yo me gano 4 millones que aparte de eso me den auxilio de transporte, pues no, mucho. No hay que darles mejor a las... Ahí es porque ya lo quieren mucho. No, sí, ya demasiado. Pero la norma le dice que no, pues que no lo puede hacer y... No, ya sería el colmo. Usted ganándose 4 millones y que le den 100.000 más, no. No, no, no. No, deje para las personas que lo necesitan, ¿no? Bueno, entonces la norma le dice que usted hasta 2 salarios mínimos tiene derecho al auxilio de transporte. Es decir, ¿hasta cuánto? A ver, calculadora, ahí, por favor. Hasta 1.755.606 pesos. Ojo, no vayan a hacer la gracia que hizo el presidente de la República, ¿no? Que dijo, a ver, el salario mínimo para este año es... Así él hizo sus cuentas. Dijo, el salario mínimo para los colombianos es de 980.657 pesos. Es que el transporte ahí. No, está mal, claro. No, señor. Entonces, como uno enojado. Con ese sueldo de 980.000, pues bien. Más el auxilio de transporte, 1 milloncito. Sería como lo más o menos justo. Pero no. El salario mínimo es este. El auxilio de transporte es este. Es aparte, ¿no? Esto no es... A ver, para liquidar, ahora que vamos a ver más adelante, ciertos rubros se tiene en cuenta el auxilio de transporte. Para otros no. Solo para dos, de hecho. ¿Listo? Bueno, eso en el tema del salario. Y también el Estado decreta un salario mínimo integral, ¿no? Miren, el salario mínimo integral para este 2020 está en 11.411.439 pesos. Qué rico, ¿no? Salarito integral ahí, en esta época de cuarentena. Bueno, también tenemos los aportes para fiscales. Que tenemos el SENA, el 2%, el ICBF, el 3% y la caja de compensación familiar, el 4%. Aprendan, memorícenlos estos porcentajes, ¿sí?
guárdenlos en lo más profundo de sus pensamientos. Ahí al lado de la novia del novio, acuérdense, en SENA 2%, ICBF 3% y caja de compensación 4%. Si la novia al novio los puede dejar, este conocimiento no, lo van a tener para siempre. ¿Listo? Entonces, para que lo memoricen, por favor. Ya lo vamos a manejar ahorita en la nómina. ¿Qué es el salario integral? ¿No? Ahora ahí alguien me preguntó, bueno, es 11 millones, qué chévere ganárselo. Pues sí, hay personas que, sobre todo que trabajan en el área pública y en algunas grandes empresas, que los contratan mediante salario integral. Entonces, el salario para este año es este valor y corresponde a la suma de 10 salarios mínimos mensuales más un 30% de carga prestacional. Es decir, vendrían a ser 13 salarios mínimos, ¿no? Claro, el 30% de cada uno de los 10 vendrían a ser 3 más. Entonces, miren, hagan la suma. 877,803 por 13. Viene a dar 11,411,439. ¿Listo? Por eso dice aquí, este 30% equivale a 3 salarios mínimos más. 10 más 3, los 13. Está incluido en el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo. Bueno, ¿y por qué salario integral? ¿Y por qué no decir mejor no? Él se gana 10 salarios mínimos y ya. O 13 salarios mínimos y listo. Pare de contar. Lo que pasa es que el índice base de cotización, cuando ustedes miren esto en las planillas, el IBC, dicen, o en los noticieros, dicen, ¿cuál es el IBC? ¿Qué es el IBC? Entonces, el IBC, para que no se olviden, es el índice de base de cotización. Eso es el IBC. Entonces, para el cálculo del ingreso base de cotización o IBC, para los salarios integrales, y en el tema de los aportes parafiscales, que miramos aquí, estos son los aportes parafiscales, mire, ¿sí? Se tendrá en cuenta el 70% del valor total de vengado, es decir, el 70% de los 13 salarios mínimos. Entonces, usted no aporta sobre los 13 salarios mínimos, sino sobre el 70% de esos 13 salarios mínimos. Es decir, 11 millones 411 por el 30%. Entonces, uy, se me fue mal, 11 millones 434 por el 30%. Sobre 3 millones. No, por el 70%, perdón, estoy enloquecido. Sí, ya me di cuenta. Sí, ahí dice 70%. No, es sobre el 70%. Correcto. ¿Y usted que me sigue la 7 conversa? millones Más, 988. eso, 8 millones más o menos. Entonces, miren, usted no es lo mismo pagar el 2 más el 3 serían 5, más el 4 sería 9%. No es lo mismo pagar el 9% sobre 13 millones que pagarlo sobre 8, ¿no? Es menos. Entonces, por eso el salario integral le da esa ventaja. Entonces, no es lo mismo decir gano 13 salarios mínimos que gano un salario integral. Porque el salario integral tiene la connotación de que usted puede cotizar en base al 70%. ¿Listo? Listo. Mira lo que dice aquí. El salario integral no está exento de seguridad social, ni aportes del SENA, ni CBF y cajas de compensación familiar. ¿Se acuerdan que en el examen yo les pregunté que hasta cuánto se puede exonerar del pago de los parafiscales? Entonces era hasta, no hasta 10 trabajadores, sino hasta que la empresa pues pague en salarios hasta 10 salarios mínimos, ¿no? Entonces miren que un trabajador que usted tenga bajo esta modalidad de salario integral, pues le va a superar esos 10 salarios mínimos. Entonces no va a tener exoneración en ninguno de los casos. ¿Listo? Bueno, ojo con lo que dice aquí. En estas últimas entidades, en el SENA, en el ICBF y en las cajas de compensación familiar, como Confamiliar Nariño, los aportes se van a disminuir en un 30%. Obvio, usted va a pagar el 70% únicamente, ¿no? O sea, ya va a pagar sobre los 8 millones y no sobre los 11 millones. Por eso es que existe un salario integral para eso. ¿Listo? Continuemos. Entonces, ¿qué son los aportes parafiscales? ¿No? Son, no sé si habíamos mirado con ustedes la clase de impuestos, que les decía, habían impuestos, gravámenes y tasas, ¿no? Ah, y contribuciones, perdón.
Impuestos, tasas y contribuciones. Gravámenes no es, perdón. Entonces, las contribuciones son estas, los parafiscales, ¿sí? Son contribuciones porque dan beneficio, ¿sí? Y son obligatorias. Por eso decíamos que eran contribuciones, ¿no? Entonces, en este caso, el pago de los parafiscales es obligatorio, ¿sí? Para todas las empresas de nuestro país, siempre y cuando pues no se tenga en cuenta la exoneración, que ya la vamos a ver ahorita. Ahora sí vamos con las cargas prestacionales. Vamos a hablar de la causación de las nóminas con las cargas prestacionales. ¿Cuáles son esas cargas prestacionales, no? Son la prima, ¿no? Pero no su prima, sino la prima de servicios se llama. Prima de servicios. El auxilio de cesantías, los intereses sobre las cesantías y la dotación, ¿no? Esto también es importante, la dotación, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos las cargas prestacionales? Ahí al ladito de donde usted se memorizó los parafiscales, los porcentajes, SENA 2, ICBF 3% y caja de compensación 4%, se va a memorizar esto también. Cesantías, usted cada mes en la nómina va a provisionar, ojo, esto se llama provisionar. Ya vamos a ver por qué es provisión. Bueno, les adelanto. Se provisiona porque no se paga inmediatamente, sino que, por ejemplo, las cesantías se las paga cada año. La prima, ¿cada cuánto se paga la prima? A la mitad del año y al final. mitad del año. Cuando llega la tía, diga, a la mitad del año, ¿no? ¿Sí? Normalmente la prima se cancela, pues es un salario adicional que se la divide en dos, ¿no? La una se la paga en junio y la otra se la paga en diciembre. En junio se lo cancela hasta el 30 de junio y en diciembre hay plazo hasta el 20 de diciembre para hacer el pago de la prima, ¿no? No se olviden de esas fechas también. En junio hasta el 30, hasta el último día del mes de junio, y en diciembre hasta el día 20 de diciembre. Y la tarifa de provisión mensual es del 8,33%, al igual que las cesantías. Las vacaciones, pues todo trabajador colombiano tiene derecho al goce y disfrute, así dice el Código Sustantivo del Trabajo, de 15 días hábiles remunerados de vacaciones, ¿no? A eso tienen derecho los trabajadores. 15 días hábiles remunerados. Entonces, los 15 días se convierten fácilmente en 19 o 20 días, porque usted no tiene en cuenta los festivos ni los domingos, ¿sí? Entonces, en el lapso de esos 15 días, a veces hay 2 o 3 domingos o un festivito, y por eso no sale 15 días, sino sale 19 o 20 días. Es bueno, ¿sí? Qué chévere, y le dan sus Profe, pero ahí se pagas. cuentan, Dígame. ahí se cuentan los días hábiles para las vacaciones, ¿cierto? Bueno, a ver, en teoría es los no hábiles, ¿no? Pero usted debe contar los festivos también ¿qué es? Los festivos y los domingos, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted agarra el calendario para calcularle las vacaciones a un trabajador, cuenta únicamente los días de lunes a sábado, como 15 días, ¿sí? Entonces llega día lunes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sábado, va 6. Del sábado se pasa al lunes, no coge el domingo. Lunes 7, 8, 9, 10, 11, 12. Del otro sábado, si es que hay de pronto un lunes festivo, ya no se pasa al lunes, sino al martes. Ahí va, martes 13, miércoles 14, jueves 15. Ahí están sus 15 días hábiles. Pero entre el primer día y el último día hay unos Claro, se festivos. cuentan más de 15 días. Entonces, por eso son más de 15 días. ¿Sí? Entonces, no tienen en cuenta los domingos ni los festivos. Por eso nos da unos días más. Qué rico, mejor. Chévere. Y le pagan sus vacaciones por adelantado. Entonces, le liquidan sus vacaciones antes de que salga y tome su platica y se me fue. Entonces, claro, no sale contento. Pagado la quincena, pagado las vacaciones, no tiene que ir a trabajar. Bien, excelente. Y los intereses sobre las cesantías, que vienen a ser el 1% de las cesantías mensual, ¿no? Así se causan estas cargas prestacionales. Hablemos un ratico de la dotación. La dotación es obligatoria. ¿Qué son la dotación? Ahorita no sé si por el coronavirus ustedes han escuchado que en el hospital están quejándose que no les dotan de los EPP, ¿no? Elementos de protección personal.
que eso hace parte de la dotación del trabajador y ellos se quejaban porque en el Código Sustantivo del Trabajo dice que el empleador está en la obligación de darle la dotación a sus trabajadores. Pues tienen toda la razón. ¿Cuándo se entrega la dotación? La dotación se debe entregar 3 veces en el año, es decir, cada 4 meses. Entonces, la primera dotación se debe entregar en el mes de mayo. Abril. No, mayo. 1, 2, 3, 4. La primera semana de mayo se entrega la dotación. ¿Sí? Enero, febrero, marzo, abril. Se entrega en mayo, la primera semana. Luego sigue mayo, junio, julio, agosto. Se entrega la primera semana de septiembre. Y la de diciembre, ya el último periodo, se la entrega en enero. O hay algunos que entregan la dotación en diciembre. ¿En qué consiste la dotación? ¿Qué es eso de la dotación? La dotación a usted le sirve para proteger su integridad en el momento de desarrollar su actividad laboral como empleado. Entonces, las dotaciones dependen del tipo de trabajo. Entonces, si yo soy un operario que me encargo de soldar partes, entonces mi dotación deben ser unos guantes especiales, un overol especial, una máscara, unas gafas, ¿sí? Pero si yo soy una persona que trabaja en oficina, pues bueno, la dotación podría ser la mía, la vestimenta, los zapatos, el calzado, una camisa, un pantalón. Entonces ya depende de cada trabajador. Ahora, ¿qué porcentaje se debe dar de dotación? El Código Sustantivo de Trabajo no le dice qué valor, ¿no? Pero le dice, vea, mínimo, usted tiene que entregarle a su trabajador como mínimo el 10% del salario en dotación. ¿A qué equivale el 10%? A 87,700, casi 88,000 pesos. Mínimo eso. Ahora, ¿cómo se lo tiene que entregar? ¿Será que se lo da en efectivo? No, no, tiene que comprarle algo, No zapaticos, tiene que ser vestimenta. vestimenta, exacto, dotación. No puede ser comida, ¿no? Que démosle para el mercado esos 80,000, subámosle la nómina. No, eso no es. Por eso es protección personal, ¿no? Son alimentos para protección. ¿Qué es obligatorio? Sí es obligatorio. ¿Que las empresas no lo hacen? Pues los que no lo hagan, ahí cuando le hagan la liquidación de contrato laboral, usted tiene el derecho de exigir que se le pague el 10% por la dotación en ese contrato laboral, afirmando que nunca le dieron a usted dotación. Entonces se va a ganar 88,000 pesitos más en su liquidación por cada 4 meses. Y si ha trabajado 5 o 6 años, multiplique. Ya es, ¿no? Ya es cualquier cosita. ¿Sí? Entonces, es la norma laboral, es el derecho. Entonces usted está libre de exigirlo. ¿Listo? Bueno, a ver, estiremos un rato. Ya. Continuemos. Las pausas activas, profe. Sí va a tocar las pausas activas. No, no, no crea, sí. También, Pausa activa. también hace falta. No, ya vamos a ¿Qué ejercicio terminar. hacemos, profe? ¿Sí? ¿Están cansados ya? Hoy sí cansa un poquito, ¿no? Tiren los brazos. Estírense en un ratico. Estar acostaditos, estírense Un más. poquito de la cama. Caramba, ¿no? Ah, bueno. Bueno, Tira, sigamos está aquí bueno. con la seguridad social. No, esto de nómina, la parte laboral, Sí, a mí en lo está personal me interesante. encanta. Me encanta, es muy, muy Claro. chévere esto. Aprender a Sí, liquidar está y chévere la conocer clase. todo esto. Esto es muy bonito. Es más chévere que las retenciones, pero pues las retenciones también tienen que aprender. Ahí sí no podemos hacer nada. Mm, Bueno, vamos con la de seguridad ahí sí no se social. salva. No, ahí no se salva. Vamos con la seguridad social, ¿no? Entonces, todo colombiano, todo trabajador, ¿no? Todo nacional que trabaje tiene el derecho a que se le garantice la seguridad social integral. Así lo estipula la ley, que sea integral. ¿Y a qué hace referencia que sea integral? A que sea una cobertura en salud y riesgos, en invalidez, vejez y muerte, ¿no? No es únicamente la salud, que a veces dicen, no, ya estoy vinculado a la empresa y ya tengo salud, soy contributivo, o ya aporta pensión. No, también es para la invalidez, la vejez y la muerte. Al igual que la cobertura en caso de accidentes de trabajo, que es lo que se considera como riesgos, o las administradoras de riesgos laborales, las ARL, ¿no? Que usted tiene que estar vinculado a ello. ¿Cómo funciona la seguridad social? Entonces, miren, los aportes, perdón, de seguridad social deben hacerse de la siguiente manera.
En salud debe aportar el empleador el 8,5% y el empleado el 4%. Y en pensión, la empresa va a aportar el 12% y el empleado el 4%. Es decir, en total el aporte de salud va a ser del 12,5% y de pensión del 16%. ¿Sí? A ver, hay que tener en cuenta que esos descuentos del 4% sí se los hace efectivos en la nómina del trabajador, ¿no? Eso sí hay que descontarle al trabajador. El 4 de salud y el 4 de pensión. De hecho, es lo único que se les descuenta a los trabajadores. Salud y pensión, nada más. ¿Sí? Pero solo el 4%. ¿Listo? ¿Por qué es importante estar vinculado a una a seguridad social? Caramba, eso sí es súper, súper importante. Si se le llega a enfermar el trabajador, vea, eso es un problema, pero enorme. Por eso, cuando ustedes trabajen o tengan su empresa, porque yo sé que muchos de aquí van a tener más adelante su negocio, que no se les olvide, lo primero que tienen que hacer cuando vinculen a una persona a su cargo es vincularla a la seguridad social, salud, pensión y riesgos. Lo primero. O sea, no tiene que pisar la empresa sin que esté afiliada. ¿Qué tal llega a pasar algo? ¿Quién asume la responsabilidad? La empresa. ¿Qué tal queda inválido de por vida? ¿Quién debe asumir esos gastos? O El ¿qué es? empleador. Esa pensión vitalicia, la empresa. Entonces, aparte de las demandas que se vienen, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que hagan la respectiva vinculación a la seguridad social, ¿no? Entonces, primero, a veces cometen el error de contratarlo, dice, listo, mañana comienza. Y entró a trabajar, ya lleva trabajando 2 semanas y ni siquiera lo han afiliado a Confamiliar, mucho menos a Seguridad Social. No, eso está muy mal. Lo primero que tienen que hacer es afiliarlo a Seguridad Social, salud, pensión y riesgos. Lo primero, antes de que pise la entrada de la empresa. ¿Listo? ¿Y eso quién se va a encargar? Pues ustedes. Los contadores, en algunos casos, podemos hacer las vinculaciones. Los administradores, pues delegar a quien corresponda que lo hagan y cerciorarse de que efectivamente estén afiliados a la Seguridad Social. ¿Listo? Sí, profe. Sigamos. Los riesgos laborales. Las ARL son las que manejan los riesgos laborales, ¿no? Tenemos a Seguros Bolívar, AXA Colpatria, ¿qué más tenemos por ahí? Positiva, Pura compañía de positiva. seguros, ¿sí? Esas son administradoras de riesgos laborales. ¿Cuál es la misión de esas administradoras de riesgo? Proteger al trabajador contra accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, la aportación mensual que se realiza, bueno, en el nivel 1 es este, del 0,522%. Pero hay 5 niveles de riesgos. No tengo aquí las tarifas a la mano, sí, pero van incrementando. La más alta, si no estoy mal, creo que es del 1,6%, que es el riesgo 6. Entonces se distribuyen hasta el riesgo 5, perdón, hasta el riesgo 5. Entonces, siendo el riesgo 1, el del 0,522%, el nivel más bajo de riesgo. Entonces, por ejemplo, se los vincula a los que trabajan en oficina, a los que no tienen tanto contacto con materiales peligrosos. Pero si usted, por ejemplo, es un conductor de un vehículo de carga, entonces tiene que estar afiliado en un riesgo 4 como mínimo. Y si usted tiene contacto con químicos, trabaja en una empresa que haga, por ejemplo, pinturas, ahí sí tiene que vincularlo en riesgo 5, porque hay más riesgo. ¿Sí? ¿Qué hacen estas empresas administradoras de riesgo? Pues aparte de recibir el rubro del 0,522% de riesgos laborales, ellos hacen capacitaciones con las empresas y aparte de eso, cuando usted sufre un accidente laboral, que tiene que demostrar que fue por accidente laboral. Entonces, en últimas, si usted le decretan que tiene una incapacidad superior al 60%, ¿sí? de movilidad o de entendimiento, entonces ellos lo van a pensionar, ¿no? Y esa pensión la recibe por parte de la ARL. ¿Listo? Riesgos. ¿Qué más tenemos por acá? Las cesantías. Bueno, las cesantías, valor reconocido al empleado por cada año de servicio continuo prestado a la empresa o proporcional si se retira antes del año.
Entonces, ¿qué son las cesantías? Es un salario adicional que se le reconoce al empleado. Como su palabra lo dice, cesante, ¿no? Viene de cesante. Cesante es cuando usted deja de hacer algo. Es decir, cuando deja de trabajar. Entonces, usted cuando está trabajando le van pagando sus cesantías, pero esas no se las pagan directamente a usted, sino que se las depositan en un fondo, ¿no? Por ejemplo, hay Porvenir, Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, hay varios allí que usted elige y el empleador debe depositarle allí sus cesantías. Entonces, cuando usted termina de trabajar, queda chirito, sin ningún dinero en el bolsillo, tiene sus cesantías, saca sus cesantías para que pueda sobrevivir en ese tiempo. Aparte que si usted está trabajando, también puede retirar las cesantías para realizar mejoras de vivienda, adquisición de vivienda o educación. O para educación. Para eso sirven las cesantías, cuando está trabajando. Cuando ya sale, pues el empleador le da la carta para que usted retire sus cesantías, para que se pueda mantener en ese tiempo. Entonces habíamos dicho que el porcentaje de cesantías será del 8,33, ¿no? Acá estaba, ¿sí mira? 8,33. No, pero profe, aquí usted dice que es la fórmula que es igual a salario por número de días trabajados entre 360. Sí, así se calcula cuando es una liquidación de contrato, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Salario por número de días trabajados sobre 360. Recuerden que el año contable tiene 360 días, ¿no? Y el mes contable tiene 30. Entonces no van a decir, no, en febrero, ¿cuántos días hay contablemente? 28. No, mal, cero. Son 30. Todos los meses tienen 30. Por eso el año contable tiene 360 días, no 365. ¿Sí? Entonces, cada mes usted debe provisionar el 8,33% de cesantías, ¿sí? Pero si ya un trabajador se desvincula de la empresa y usted no ha alcanzado el año para que usted le deposite las cesantías, debe hacerle el cálculo proporcional a la fracción que se llama. Entonces, por ejemplo, entra a trabajar en enero y se retira en julio. Entonces, usted debe pagarle las cesantías directamente al trabajador porque no alcanzó en ese año a depositar en un fondo, sino directamente al trabajador. Y le calcula de esta manera. Salario, en este salario se incluye salario mínimo más el auxilio de transporte. Para el cálculo de las cesantías se incluye el auxilio de transporte, ¿no? Únicamente el auxilio de transporte se incluye para calcular cesantías y prima, para nada más. ¿Listo? Por el número de días trabajados, entonces si fueron 7 meses, por ejemplo, serían 7 por 3, 21, 210 días. Y dividido entre 360 y le da el valor de las cesantías a pagarle al trabajador. Pero caso contrario, si el trabajador ha tenido vínculo laboral más de un año, entonces usted debe depositarle hasta antes del 15 de febrero en su fondo, en el fondo en el que el trabajador haya elegido, ¿no? Se le deposita. Y cada mes usted en la nómina debe provisionar el 8,33%. ¿Listo, chicos? Bueno, yo creo que dejemos hasta aquí. La próxima clase vamos a continuar, ¿les parece? Porque ya deben estar cansados. Sí, todavía nos falta un poquito de tela por cortar, pero la próxima clase terminamos. Van a tener que hacer un trabajo ustedes. Se los voy a indicar. ¿De qué es el trabajo, profe? Ay, De nómina, de consulta. Van a hacerlo en grupos, Consulta nomás. máximo de 4. Van a leer mucho, tienen que leer. Esto es chévere, es bonito, para que aprendan. Van a hacerlo en grupo de 4 estudiantes, como máximo, y la próxima semana me van a socializar una de estas preguntas. Yo les voy a preguntar. Nos vamos a conectar también vía web, ¿sí? A través de Zoom. Y pues bueno, vamos a seleccionar a un estudiante. Yo sé que todos no se pueden conectar, ¿no? No les voy a poner mal por eso, ¿no? Entiendo eso. Pero creo que un hito del grupo sí podría conectarse. Por lo menos un hito o 2 hitos. Uno así se salva. Claro, y salva al grupo. ¿Listo? Entonces van a ser en grupo, ojo, máximo de 4, ¿sí? El que tenga, que haga de 2, no, pues, mal, 4.
que no, que él me cae mal. No, pues ahorita están en web. ¿Cómo no se van a conectar? Ahí así se caigan mal, no se miran. No, la idea es integrarlos, ¿no? Sí, integrarlos. Entonces les voy a cargar 2 lecturas sobre la historia de la seguridad social en Colombia. Ustedes van a ver cómo es que nace el tema de la salud y la historia del sistema de pensiones, que esto es muy interesante. Esta es una tesis, de hecho, la de las pensiones que les comparto. Van a leer lo más importante y van a elaborar un mapa conceptual o mapa mental o línea de tiempo de cada una de estas lecturas. Es decir, aquí 2. ¿Listo? 2. Los aspectos más importantes. Uno de la seguridad social y el otro de las pensiones. Luego van a buscar las diferencias entre el sistema de pensiones público y el privado. Ahí se van a encontrar Colpensiones, que es el sistema público, y los entes privados, que el más conocido es Porvenir. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay? ¿O es lo mismo pensionarme o aportar mis pensiones en el público y en el privado? Esto les va a servir para que ustedes tengan el criterio luego para poder asesorar. ¿Listo? Tercero, de acuerdo a un artículo, me gusta mucho leer La República vía web y me lo encontré preciso para esta clase. Referente a la aportación especial para esta época del COVID-19, ¿qué piensa usted en ese punto, bajo su punto de vista, en que haya una disminución en el sistema de pensiones, ¿no? Entonces aquí lo van a leer, este artículo, y ahí les explica de qué trata el tema, ¿sí? Eso es nuevo, actual, para que se enteren también. El cuarto punto, hay otro artículo también. ¿Qué opinión les da de ese artículo la disminución que las administradoras, de fondos privados hayan disminuido los aportes de pensiones de forma grosera, digámoslo así? Aquí van a entrar a este link y van a leer ese artículo. Es muy bueno y también es algo actual para que estén ustedes enterados de noticias también contables. Y en el último, algo que me comentaba Vicen cuando recién comenzamos la clase, van a consultar a qué hace referencia a la propuesta del gobierno referente al auxilio para las pymes, ¿no? En el área salarial, del 40%. Entonces, ¿a quiénes van a beneficiar? ¿Qué porcentajes? ¿Durante cuánto tiempo es? ¿Qué afectaciones traerá para la economía? Y hasta el jueves, porque el próximo jueves sacan el decreto. Si ya está el decreto, pues lo leen, ¿sí? Chévere. Y yo les pregunto sobre eso. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Quedamos Bueno, entendidos? Yo ya les cargo toda la información a la plataforma y ya les comparto también por el profe. grupo de WhatsApp. Bueno, pues Dígame, gracias. antes de que se cae la llamada ya. Hasta que se cae la llamada.